17 años, está entrando a su último grado de la escuela, pero en el año 2000 él siempre fue o es bastante deportista. Siempre le gusta mucho el deporte, igual a mí. Pero fíjense que el año 2023, fue para mí uno de los peores años, en el sentido de que desde enero, febrero, desde febrero de ese año 2023, jugando fútbol. Fíjense que se levantó en aquel, bueno, si ahorita tiene 17 menos 3 años, tenía 14 años. Levantándose para cabecear una pelota, no ven que cabecea en lo que va levantándose, cabecea la pelota, pero cuando va bajando, el del otro equipo iba subiendo porque también quería cabecear la pelota. La cosa es que, ¡pum!, chocaron cabezas. Chocaron cabezas, mi hijo cae parado y después cae en el suelo. Entonces yo solo veo que, uy, no, en realidad no vi que fuera tan dramático, ¿verdad? Pero cuando todo el mundo se acercó a él, como dijo, ok, le van a dar aire y cualquier cosa, pero en eso veo que uno de sus compañeros de equipo se acerca hacia a la malla donde está y me dice, venga, 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 venga. Y yo, ¿qué pasó? Entro y cuando entro ustedes, miren, desde aquí hasta la ceja abierto. Yo cuando veo a mi hijo tirado, desplomado, ahí le estaban echando agua, limpiándole porque la cancha era de sintético, entonces tenía esas como cositas negras. Yo llego y lo que hice fue como levantarle desde aquí, desde la ceja, y le pegué otra vez la frente. Se la mantuve así. Bueno, no quiero ser muy dramático, eso ya pasó y no me gusta acordarme, pero eso sucedió en enero, en febrero. Miren qué cipote, lo llevé, lo costuraron, gracias a Dios, todo bien, no se durmió, no tuvo nada. Todavía me acuerdo él porque lo vendamos. No, yo no me quiero salir, dice, no me quiero salir, quería seguir jugando el cipote. Pero no, hijo, tenemos que irnos, pues nos fuimos. Pasaron como 2 meses. 2 meses, volvió a jugar. Gracias a Dios, ya después de que le sanaron los puntos, le hicieron como, no sé si 8 o 12 puntos, me acuerdo, por ahí fue cicatriz de guerra. Pasaron 2 meses, vamos a jugar y de repente en una caída él solo se cayó, se quiebra el brazo, el codo, fue el codo. Ay, no, que yo ya estaba hasta preocupado, ¿qué pasó? No puede ser, que no sé qué. Bueno, 21 días enyesado. Miren, 21 días, todavía yo le dije, no, no volvamos, no volvamos, esperemos un poco más, esperamos un poco más. Después de esos 21 días pasaron como, pónganle un mes, mes y medio, casi los 2 meses. Regresemos, pues. Volvamos a jugar fútbol. Regresamos a jugar fútbol. Se levantó, brincó, pateó la rodilla. No la rodilla, fue una especie de, ¿cómo se le llama este? El tendón rotuliano, algo así. Poquito más abajo en la rodilla. ¡Pac! Se le despegó así de la rodilla. Operación, 2 clavos. Miren, yo no supe qué decirle cuando mi hijo me dijo, papá, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo solo lo único que quiero es jugar fútbol. Eso fue todo lo que él me dijo. Yo, mira, papá, no sé cómo explicar. Todavía me pongo un poco así, como melancólico, dramático. No me gusta mucho tocar esos temas, pero es parte del crecimiento. Te está formando, le dije. Tenemos que agradecer por lo bueno, por lo malo. Esto yo sé que a nadie se lo deseo, mucho menos a vos, pero por algo es. Algo nos está formando a todos, no solo a vos, porque tu dolor es mi dolor. Todo ese año fue lesión para mi hijo. Él se pasó recuperando, creo que lo operaron en julio, agosto, más o menos, no recuerdo las fechas por ahí. Obviamente todo ese año yo ya ni lo quería llevar a jugar, entró a la escuela, entró en silla de ruedas, tenía que mantener estable la rodilla, aquel cipote todavía uno lo miraba en su carita, sin comprender qué es lo que estaba pasando. Empezó el año escolar
y siempre los campeonatos son como, empiezan como en diciembre. Bueno, no jugó, es que no vas a jugar, le digo, lo siento, le digo. Todavía uno no está recuperado. Ya empezaba él como a hacer a su terapia ya por diciembre, pero no entró al campeonato. En enero siguió en terapias y todo eso, los partidos ya venían. Ese año, ese campeonato él no entró. Ese año su equipo, el que le correspondía en la parte de por su edad, logró clasificar para ir a San Pedro Sula, al campeonato de regional, ¿no? Él no fue. Yo no le acuerdo, mira, le menciono que le decía, Carlos Cosli, no sé si ustedes escucharon de él, bueno, un gran jugador de la selección, él iba al Mundial del 2010 y era una de las máximas figuras, se lesionó y no pudo ir, le digo yo. O sea, nadie entiende por qué suceden esas cosas. Pero lo que les quiero decir es que desde que él empezó a practicar, perdón, a sanar, a hacer sus rehabilitaciones, empezó a rehabilitarse, poco a poco empezó a correr, eh, empezó a tocar pelota. A mí el doctor me decía, es un futbolista, es un deportista, esto a cualquiera le pudo haber pasado. Yo hasta pensaba que tenía ese tema de esa situación que le pasa a las personas que tienen como los huesos bien frágiles, huesos de cristal, creo que se les llama, pero nada que ver, me dijo, no te preocupes. Así como le pasó eso jugando fútbol, le pudo haber pasado en lo que de repente hubiera reaccionado levantándose una silla. O sea, tenés que estar preparado. ¿Vos te lesionaste alguna vez de jugando fútbol? Me dice, me preguntaba a mí. Sí, le digo yo. Entonces, esto es parte de las personas que practican un deporte. ¿Y tu hijo juega fútbol? Sí. ¿Hace otro deporte? Sí. Entonces, viejo medio, aquí lo que hay que hacer es estar preparado. Claro, el golpe duro. Entonces, no fue a ese campeonato, pero empezó a jugar, pónganle que en el 2024, en mayo, por ahí. Y yo cuando lo llevaba justamente a los partidos, yo tenía miedo porque hay cualquier cosita, cualquier golpecito, él también se sentía un poco inseguro, ¿no? De cómo volver a jugar y todo eso. Eso fue 2023, 2024. Desde que él volvió a jugar, no le ha vuelto a pasar nada, gracias a Dios. Y ahí sigue. Y este cipote entrena, hasta me da clases a mí porque yo le digo, ¿querés una hamburguesa esa? Bueno, no, papá, tenemos que mantenernos, porque si no me voy a volver pesado, es bien disciplinado. Y eso es con un ejemplo personal y yo sé que cualquiera de nosotros puede tener muchos ejemplos de lo que nos ha pasado en la vida que no son que no quisiéramos que se repitieran y hemos salido adelante porque hemos aprendido a aceptar las situaciones. Sabemos que no todo va a ir viento en popa, no todo va a ser color de rosa, no vivimos en un universo perfecto. Y si la carga es demasiado fuerte, yo sé, vamos a tocar un tema que es más fácil decirlo que asimilarlo, porque la actitud mental positiva de repente se doblega ante la situación real que vivimos. Y en la parte de los emprendimientos nos duele mucho porque son inversiones que nosotros hacemos. Vemos tal vez como otras personas les va dando el negocio y a nosotros todavía está ahí en veremos, en cómo arrancamos, en cómo despegamos. Nunca una situación va a ser la misma para uno que para otro. Eh, y justamente esto son pruebas de la vida que no solo van a pasar en un año, sino que van a seguir siendo repetitivas. Y nosotros tenemos que estar preparados mentalmente, justamente, para estas situaciones. Digamos, ahorita el sábado fue una competencia no de fútbol, pero sí de esos de atletismo. Entonces empezó a correr, empezó a tirar jabalina y entonces dice, no ganó, ¿no? Ah, bueno, gracias a Dios, del tiempo para acá, ya tuvo su primer campeonato regional ahí en San Pedro. Tampoco ganaron, pero hicieron una buena participación. El sábado ahorita fuimos a un tema de atletismo y tampoco ganó medalla. Entonces me dice, puchica, he hecho mejores tiempos en las prácticas de la semana. Claro, le digo, probablemente, no sé qué pasa.
te estás presionando demasiado. Obviamente la presión no es lo mismo ya en el mero campeonato que en las prácticas. Entonces, ahí lo sigue intentando. La verdad que ese es el mensaje que yo quiero darle. Hay que seguir intentándolo, porque lo que realmente a uno le cuesta, eso es lo que uno va a valorar más. Yo tengo dos hijos. El mayor no me salió deportista, pero es un poco más eh, de temas cognitivos. Él es más mental, más estudioso y siempre quiso lograr una medalla a lo largo de toda su vida de escuela. Nunca lo logró hasta el final de año. Pero él lo intentaba y no lo lograba. Entonces, ahorita mi hijo, el menor, es al revés. A él el tema intelectual no le importa mucho, sino que es la parte deportista. Pero ¿saben qué? Intelectualmente ya logró varias medallas. Pero a él no le interesa eso, a él le interesa el deporte y es lo que más le está costando. Entonces, yo le digo, papi, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Bienvenido a la vida. Lo que más queremos lograr es lo que a veces más nos cuesta conseguir, que es el bienestar, es el sobresalir. Y yo no digo que las personas que han sobresalido, todavía ellos quieren sobresalir mucho más, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra esta parte de actitud mental positiva. Obviamente, nosotros lo vamos a ver en temas de emprendimiento, pero esto lo tenemos que aplicar justamente para todo lo que nos sucede. Entonces vamos a tocar, como digo yo, y yo lo quedaba viendo, lo leía, lo estaba haciendo, y yo digo, vamos a tocar una temática en realidad bien complicada. Es bien complicada porque tenemos que sacar fuerzas de flaqueza, fuerzas de la nada. A veces, de repente, esas fuerzas las tenemos que sacar solo porque no queremos que los demás se den cuenta en realidad la situación para no preocuparlos por muchas razones, ¿no? Entonces ya vamos con una lucha interna. Yo también me identifico mucho con esto, porque para mí, obviamente, yo les digo, el universo no es perfecto. Entonces tenemos que lidiar con todo eso. Entonces, esta parte de actitud mental positiva, tenemos que utilizarla hasta en los peores momentos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta parte de actitud mental positiva? Es mantenerla, pero no es tan sencillo. Y como les menciono, nos va a ayudar tanto en el ámbito de lo que es laboral, a lo que nos dedicamos, como de manera personal. Pero no significa que vamos a ignorar los problemas o pensar que todo va a estar bien, aunque esa es una fuerza interna que cada uno de nosotros tiene. Yo tengo un dicho y me lo repito a cada rato, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Pero para que todo salga bien, primero yo tengo que mentalmente prepararme, asimilarlo y hacer. Entonces, esto de actitud mental positiva significa que yo debo de reconocer que van a existir dificultades. Tenemos que gestionar nuestras propias emociones. Eso es fundamental en esa parte de la parte de actitud mental positiva. Y obviamente buscar respuestas que sean constructivas y de posibles soluciones. Aquí es donde nosotros tenemos que estar pensando 99% en la solución, 1% en el problema. Entonces, recuerden, así como hemos venido trabajando todos estos talleres, ustedes pueden compartir sus experiencias, siempre levantándome la mano. Yo les voy a dar la palabra. Si quieren escribir algo por el chat, por ahí mismo lo vamos a ir leyendo. Más bien, gracias estamos en un horario no habitual, ¿verdad? Generalmente nos reunimos por las tardes. Hoy estamos haciendo una variación. Y justamente eso es lo que sucede en la vida del emprendimiento también. No todo va a ser constante. Tenemos que ser flexibles, tenemos que saber adaptarnos a las diferentes situaciones. ¿Ok? Entonces, un tema muy real, muy importante, no tan sencillo como se cree.
Entonces, aquí todos nosotros tenemos algo en común. Todos tenemos algo en común y que justamente tenemos nuestros negocios. Empezamos con una visión, empezamos de repente por esa necesidad. Entonces alguien tuvo esa idea maravillosa, qué bueno que fue así, pero otro fue por una necesidad, otros fueron por oportunidades que lograron ver y por eso decidimos emprender, ¿no? Entonces, justamente una de las primeras formas de pensar cuando ustedes estaban al inicio de todo este mundo del emprendimiento es que no de manera subconsciente, tal vez así empezó, pero después de manera consciente, ustedes dijeron, hey, yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo, es necesario que lo haga, perdón. Entonces, con ese simple pensamiento fue suficiente para comenzar y miren hasta dónde los ha llevado hasta el día de hoy. Pero cuando empezamos, y esto no creo que lo hable yo por experiencia propia, llegaron los retos. Pues los retos son a diario, ¿verdad? Los retos para mí son a diario. Entonces, llegaron los clientes que no compraron, llegaron las propuestas de vueltas, las propuestas que nunca contestaron, las ventas que no fueron lo que nosotros esperábamos, aquellos meses difíciles, perdón, en donde vendíamos, pero el siguiente mes nos quedábamos en blanco. De repente estamos viendo la competencia, a cada rato están surgiendo más ideas emprendedoras en la parte de las redes sociales. Yo todavía estoy empezando, aquel ya va más adelantado, yo quisiera llegar como está él, no tengo las herramientas que tiene el otro, no encuentro el proveedor indicado, entonces eh, estoy experimentando problemas de dinero, todo el mundo habla de ahorrar, pero yo no puedo ni ahorrar porque si no, no me queda nada para pagar o invertir. Entonces son dilemas, retos que cada uno de nosotros pues tiene que estar lidiando, ¿verdad? Esto, como les decía yo, se complementa con la temática de la vez pasada con el tema del liderazgo, que todos tenemos un líder dentro de nosotros y todos podemos desarrollar. Entonces, viene muy de la mano con eso. Entonces, ¿quiénes nos hemos tomado decisiones que nos hemos arrepentido? Pero la gran pregunta es, ¿volvemos a tomar esas decisiones o somos más analíticos, las pensamos más, somos más prudentes, ya no somos tan reactivos, sino que somos proactivos? Entonces, ahí vamos, ¿no? Este es el día a día. No tenemos que ocultarlo. Yo creo que ya todos lo sabemos. Se los podremos contar a las personas que tal vez van iniciando para que no es que lo piensen dos veces, es para que estén preparados. Entonces, justamente de todo esto, es que todo lo que nosotros podríamos decir es qué diferencia a un emprendedor entonces que continúa de uno que decide, bueno, ya no aguanto, porque hay que respetar decisiones también, porque a veces me hizo daño mentalmente, psicológicamente, la salud me afectó. Miren, no es broma, yo conozco personas que por estar metidos les ha afectado su salud. O sea, yo he visto casos, situaciones difíciles. Algunos siguen, algunos se quedan en ese trayecto de lo que es el emprendimiento. Entonces, ¿qué nos hace diferentes o qué hace diferentes? Mucho es esa paz mental. De repente es que solamente pensamos en el dinero o es que vamos a tener un mejor producto o es que es necesario buscar más clientes o es que necesito tener contacto. Entonces, muchas veces la gran diferencia en algo es algo que de repente no va a aparecer en un plan financiero, es algo que no va a aparecer en un plan de negocios. Y eso se llama actitud ante la vida, ante los problemas. Yo no, con eso no quiero decir que si decidimos abandonar un barco, no tenemos actitud. De repente hay que sacar lo positivo de lo negativo. Probablemente, obviamente, si me está afectando de maneras en mi salud, lo más inteligente es que me desista, ¿no? Y después retome, o tal vez ese tipo de negocio no era el que yo realmente necesitaba. Aquí hay que saber aprender que
todas las cosas que suceden es por algo. ¿De acuerdo? Todo lo que sucede es por algo. Si yo fracasé en un negocio al inicio, fue por algo. Lo tomo como aprendizaje. Si fui exitoso en otro, fue por algo. Si fui exitoso y después tuve una falla, fue por algo. Ya sea por decisiones mal tomadas, ya sea por temas de algunas cosas que yo no puedo controlar. Entonces, al final yo tengo que agradecer y ver por qué han sucedido las cosas. Hacerme esa pregunta, el por qué. Entonces, obviamente, cuando yo hablo de actitud, no significa que vamos a evitar tener problemas. Negativo, los problemas van a seguir viniendo. Entonces, la actitud no hace que las ventas aumenten de manera mágica, ¿va? Ojalá. La actitud tampoco elimina la competencia, ni va a garantizar que todas nuestras decisiones sean las correctas. Pero sí puede cambiar algo fundamental y es la manera en que respondemos ante lo que nos sucede. A algunas personas les toma más tiempo que a otras. Yo todavía, ahorita que estamos iniciando el año escolar con mi hijo, el viernes inician, ya vienen las prácticas, ya vienen los campeonatos, y no es que no se ha dedicado, miren, a lo largo de todo eso, él ha jugado, pero aquí no, hay como un puntito que todavía digo, ay Dios, y yo digo, no, reaccioná, viejo, no pensé así, hermano. Y entonces ya empiezo a sacar fuerza, empiezo a generar confianza. ¿Ok? Entonces, como les digo, no es un tema fácil, no es un tema fácil. Es algo que es más fácil leerlo, escucharlo, pero al momento que ya nos toca, vemos que no es una situación sencilla. Veo que Leslie levantó su mano. Por favor, Leslie, ¿cómo está? Gusto en Muy bien, saludarla. buenos días, gracias igualmente. Sí, la verdad es que lo que usted dice es absolutamente cierto, verídico. Tenemos que aprender a entender por qué suceden las cosas y aprender a no decir por qué, sino para qué. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que yo debo corregir? ¿Qué es lo que hice que me llevó a esta situación, a esta respuesta, a esta consecuencia? ¿Y cuál hubiera sido la mejor manera de manejarlo? Es parte somos una piedra en bruto que nos va tallando poco a poco la vida, ¿ah? Y cuando hacemos un mal golpe, pues ver cómo corregir para que esa figura pues quede como la queremos al final, ¿verdad? Pero sí, sí, muchas gracias por el tema porque a veces se nos olvida, nos metemos tanto en el corre, corre que se nos olvida que vamos a tropezar, pero que esos tropiezos también es como para que nos detengamos y dejemos de correr y pensemos un poco mejor el siguiente paso para no tropezarnos más fuerte más adelante. Gracias, Lick, porque sí, a mí me viene de maravilla en este momento, porque sí, a veces yo corro y se me olvidan las cosas y digo, no, momentito, calma. Yo sola me pongo la soga y me amarro, pero gracias por el tema. Excelente, gracias Leslie por su aporte y, o sea, como les digo, me gusta mucho eso que dijo Leslie, no por qué, sino que para qué. Obviamente, a veces no comprendemos las situaciones, ¿verdad? En ese instante, tal vez, no hallamos las respuestas adecuadas, pero el proceso nos va enseñando y vamos aprendiendo durante justamente eso que estamos metidos todos, eso es un gran proceso, es un proceso que nos va a hacer crecer en todos los aspectos. Entonces, esto que yo les menciono y así como menciona Leslie, el para qué es la manera en que nosotros respondemos ante lo que nos llega a suceder, porque puede haber una situación para dos emprendedores de una misma situación. Pueden enfrentar exactamente un mismo problema. Entonces uno puede decir, no, yo no puedo, fíjate, porque el mercado, vaya, el mercado está bien complicado. Puche, que la competencia cada rato es más fuerte, o ahora todo el mundo se está dedicando a algo que yo estoy haciendo. O sea, son pensamientos que nos invaden, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan un taller que tuvimos nosotros que se llamaba estrategia o plan de ventas, algo así, estrategia y plan de ventas, por ahí.
¿Se acuerdan que yo les hacía la pregunta cómo percibimos las ventas? No, que están difíciles, no, que la competencia, no, que los nuevos productos sustitutos, que están bajas, es que la situación económica, todo eso es real. Pero vine yo y yo les mencionaba, sí, o sea, no lo vamos a evitar. Pero si yo empiezo y digo que está complicado, que está difícil, que es que la competencia, entonces obviamente el peso se vuelve, valga la repetición, más pesado. Entonces yo les decía que hay que ver cómo están las ventas y hay que decir, sí, están retadoras, están competitivas, porque eso significa que yo tengo que entrar en un entrenamiento para poder hacerle frente a todo eso que está sucediendo en mi entorno. Entonces, otro emprendedor puede decir, sí, está difícil, o está retador, o está competitivo, pero se hace las preguntas, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿O qué puedo empezar a hacer diferente? Pero a veces, oiga, como menciona Leslie, el día a día, miren, el día a día, la rutina, es que es lo que queremos sacar adelante, obviamente no nos hace como hacer esa pausa y decir, ok, tengo que organizarme, porque lo que he estado haciendo no me está dando resultado. ¿Por qué? Por el afán. Y seguimos y volvemos y se nos olvida y que de repente, pero tenemos que aprender justamente a analizar nuestra situación. Yo aprendí una técnica, un método en donde obviamente vivimos en mundo rápido, pues. Tenemos, si no la pensamos ahorita, el que está enfrente de nosotros la pensó 2 veces, ¿no? Entonces yo asumí una práctica en donde aquí uno puede tomar el día que mejor le plazca, que más cómodo se siente o que tal vez no tenga mucho movimiento, en donde uno se sienta y empieza a analizar qué es lo que hizo durante la semana, cómo le fue de lo que se propuso, qué logró y qué va a ser la siguiente semana. ¿Cuáles van a ser los planes de acción que va a tomar la siguiente semana? Y se pone una agenda, tal día, tal hora, yo voy a hacer tal cosa. Y nos vamos programando y lo vamos apuntando. Lo que sucede es que tenemos tantas cosas que solo lo manejamos mentalmente. Entonces, mentalmente, obviamente, ideas vienen, ideas van, ideas entran, ideas salen. Y es tan rápido que cuando nos damos cuenta otra vez, estamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces yo agarré esa práctica. Yo generalmente lo hago los viernes. Los viernes ya en la tarde, noche, ya cuando he salido de todo el agite. Obviamente yo se los digo porque de acuerdo a su segmento, a su rubro, ustedes van a decidir. Pero fíjense que yo me acostumbré a justamente hacer los viernes porque los viernes estoy, por así decirlo, cerrando semana. Y el viernes todavía tengo chance de ponerme al día de lo que voy a hacer la siguiente semana. Entonces, cada quien aquí puede elegir su tiempo, ¿no? Y todavía yo hago los viernes porque digo todavía es día de trabajo y eso sí, me quedo a veces, yo les digo tarde noche porque a veces puede ser en la tarde o a veces en la noche. Y cuando digo noche es a partir de las 10 de la noche. Ya cuando ya mis hijos están tranquilos, ya he compartido un poco con mi esposa y justamente lo hago, o con la familia, lo hago así para que el fin de semana les pueda dedicar más tiempo a la familia. Que obviamente ellos saben también que si de repente hay un tema de actividad laboral, pues comprenden, ¿no? Pero para que hayan llegado a esa comprensión, pasó bastante tiempo. No fue lo mismo, ¿no? Y no es que quería su propio negocio para pasar tranquilo los fines de semana, me dice. No, pues sí, pero ahora mira, los fines de semana tocan, le digo. ¿Y qué vamos a hacer? Le digo, como dicen. Entonces, fueron comprendiendo, fue comprendiendo cuando dejaba un montón de papeles tirados ahí en un escritorio que tengo, acumulados como si fuera una oficina. Y yo también doy parte, yo digo, no, no le puedo dejar todo eso porque estamos en la casa, obviamente, es parte de mi espacio, sí, pero también tengo que mantener el ambiente hogar. Entonces, son temas que uno va generando, pero lo más importante es eso, que estamos respondiendo ante estas situaciones. ¿Ok? Eh, esos tipos de respuesta, y cuando digo respuesta me refiero a la acción que nosotros estamos haciendo. De acuerdo a esa acción que nosotros estamos realizando.
Entonces, hoy vamos a hablar simplemente de pensar positivo. No simplemente de pensar en positivo, sino por qué una actitud mental positiva no significa negar los problemas. No significa solamente decir que todo está bien, cuando realmente las cosas están competitivas. Entonces, vamos a ir poniendo en nuestros cerebros, en nuestras mentes, que nosotros vamos a tener muchas capacidades y tenemos muchas capacidades. Y tenemos que pensar, lo que estoy viviendo es lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando. Yo no puedo controlar todo lo que ocurre, pero sí puedo decidir cómo voy a responder, qué tipo de acción voy a poder generar a partir de ahora. Entonces vamos a estar haciéndonos muchas preguntas que yo los voy a poner a que ustedes las contesten ahí. Nos vamos a estar reuniendo en salas de trabajo para ver qué es lo que está pasando, qué pienso sobre ciertas situaciones, qué parte yo puedo controlar, no puedo controlar, pero que sí puedo influir. ¿Qué puedo hacer durante esta semana para poder ir saliendo adelante y generando pensamientos positivos? ¿Y cuál es la actitud que yo necesito para hacerlo? Entonces, todo eso es lo que vamos a estar haciendo, todo eso es lo que vamos a estar trabajando. Como les digo, un tema muy interesante, pero no es tan sencillo, porque cada uno sabe lo que está pasando, por lo que está pasando. Yo les podría decir, no, es que ustedes no saben. Yo no sé qué dice, vaya, Leslie tiene un problema, pero ese problema es Leslie, no, no sé por qué hace ¿cómo es? Una tormenta en un vaso de agua, pero hay que ser bien prudentes para eso, porque el problema más grande para Leslie, para otra persona, puede ser un problema mínimo. Y el problema más pequeño de Leslie puede ser el problema más grande para otra persona. Entonces, como quien dice, aquí cada quien carga su propia cruz. Solo cada uno de nosotros conoce nuestras verdaderas situaciones que pasamos. ¿Ok? Entonces, con todo esto, yo les comento esto. No siempre podemos elegirnos lo que nos sucede, pero sí podemos elegir esa actitud con la que decidimos enfrentarlo. Yo a ustedes les he compartido, creo que en 2 ocasiones, unas lecturas que son planes de acción, en donde habla mucho acerca de la actitud. ¿Se acuerdan? Creo que leímos una vez un tema de esto, que habíamos que leer, teníamos que leer un texto, ver la frase que más nos llamaba la atención y por qué nos llamaba la atención, contestar un par de preguntas, calificarme cuánto me daba de actitud. Eso, todo eso ven cómo se viene complementando. Pero lo que yo, a donde quiero llegar es que cada cosa que yo les he ido presentando tiene un plan de acción, porque yo quiero cambiar muchas cosas en mi ser, en mi situación. Y yo las puedo desear, le puedo pedir a Dios, yo sé que Dios me va a ayudar, pero también yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que generar esa acción, ese dinamismo en mi situación, justamente para poder tener una paz mental, por así decirlo. Y al final no es que es una paz mental, sino que porque uno nunca deja de preocuparse, pero sí saber que hay situaciones que si yo no controlo, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer al respecto? No me va a caer como agua en mayo, porque ahora ni en mayo llovió. Entonces tengo que buscar qué hacer, ¿no? Y eso es lo que siempre andamos motivando en cada uno de todos nosotros. ¿Qué hacer? Entonces, un tema, repito, fácil, sencillo, bonito, pero al mismo tiempo complicado. Por aquí nos dicen, todo es disciplina. Fíjense que sí, es una forma de pensar. Para mí es un tipo de cultura que nosotros tenemos que ir desarrollando. Cada situación siempre tenemos un aprendizaje. No es lo que nos pasa, sino cómo afrontamos lo que nos pasa, nos dicen por ahí. También influye con quienes platicamos. Muy, muy cierto, Cristi. Hay emprendedores que solo, qué malo está, qué difícil, no hay ventas y no colaboran. Ahora soy selectiva y a los que se quejan mucho solo los saludo. Es correcto. Y esa es una buena decisión.
Esa es una acción que cada uno debe tomar en cuenta. Qué tan positivo o nutritivo mentalmente son las pláticas que yo tengo con las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque yo sé que la situación no es la mejor y lo escucho de uno, lo escucho de otro, lo escucho de todos. Obviamente yo me voy a sentir abrumado. Lo único que puedo decir es, vaya, no soy el único, pero igual me bloquea. Entonces, justamente es una buena decisión, ¿no? Y justamente hablar con aquellas personas que, mira, yo sé, tenemos que buscar eso, tenemos que hacer lo otro, ya probé esto, ya probé lo otro, pero hay que seguir intentando. Así que de esto, el que no hace la lucha es el que lo intenta. Hay que empatizar, nos dicen por ahí. Entonces, sí, justamente, todo esto se convierte en tema de aprendizaje. Y justamente aquí las experiencias que ustedes nos puedan compartir, todo esto se vuelve algo sumamente relevante. Entonces, eso, no siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí elegir la actitud con la que decidimos enfrentarlo. Entonces, también yo les pido acá, vamos a ver, hoy es lunes temprano en la mañana, en una sola palabra, ¿cómo se sienten el día de hoy? Que estamos iniciando una semana, prácticamente todavía estamos en el inicio del mes. ¿Cómo se sienten? Vamos a ver si me lo ponen ahí en el chat. ¿Cómo se sienten en una sola palabra? Por ahí nos dice, en medio de nuestros emprendimientos también debemos pensar en nosotros mismos, en nuestra salud, para poder rendir en los negocios y pensar con más tranquilidad lo que vamos a hacer. Completamente de acuerdo, ¿vale? Una mente aturdida, agobiada, no va a tomar las mejores decisiones. Ok, miren qué interesante esa palabra que nos pone Marta, retada, optimista, energizada, motivada, agradecida, esperanzada, agradecida, positiva. Ok, agradecida por un día más, bendecida. Yo aquí les voy a compartir también la mía. Yo también me siento agradecido por un nuevo inicio de semana, porque a pesar que empezamos, vamos con todo, todavía estamos en el inicio del mes prácticamente, hay muchas cosas buenas que vienen en camino, hay muchos retos que vienen en el camino y tenemos que estar preparados con las mejores energías. Entonces, ¿por qué a mí siempre me gusta hacerles esta pregunta? Porque define mucho cómo somos y qué es lo que vamos a obtener a lo largo del día, a lo largo de la semana. Yo siempre que me levanto digo, gracias por el nuevo día que me das, bendíceme. No te pido, Dios, que me des unos días fáciles, sino que me des oportunidades que yo pueda eh, obtener, que yo pueda visualizar. Y si los días no son fáciles, la fuerza, el discernimiento que necesito para hacerle frente. Porque yo sé que nada va a ser fácil. Eso se encarga la vida. Entonces, macanudo, pucha, tenía tiempo de no escuchar esa palabra. Motivada preparando producto, iniciando la semana. Excelente. Entonces, miren, cada quien es, y justamente estos grupos se vuelven eso, ¿no? Parte relevante de nuestra vida cotidiana, porque escuchamos la forma en que cada uno de ustedes se siente y eso nos lo transmite y recargamos baterías. Para mí es un recargo de baterías. ¿Ok? Entonces, sí nos define mucho cómo nos vamos a desempeñar, cómo nos va a ir. Aquí podemos sacar mucho la parte de la ley de la atracción. Lo que nosotros decimos con nuestra boca es lo que va a suceder. Lo que en las palabras tienen fuerza, dicen muchos. A pesar de que fue una semana pasada la que yo tuve cansada, pero muy buena, hoy yo voy con todo otra vez. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y no hay que pensar, y no hay que dejar, perdón, que esa palabra que ustedes están compartiendo ahí en el chat de alentadores, entonces no tiene que doblegarnos. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque de repente en la semana vamos a encontrar esos desafíos.
vienen los cambios, hay grandes cambios, justamente, rápidos. Tenemos que ser, hay exigencias de que nos dicen que tenemos que ser más creativos, más innovadores. Existe una sobrecarga emocional, existe un estrés constante. Ayer perdió el Motagua, entonces le echamos más leña al fuego. Entonces existe una desconexión emocional por exceso de la tecnología, dificultades para reconocer y nombrar emociones. Entonces existe una cultura de la fuerza emocional o del aguante. Aquí estamos aguantando, pero todo eso que sucede no debe desviarnos de esa palabra que ustedes pusieron ahí, que no es fácil, repito, pero lo tenemos que ir haciendo. ¿Ok? Entonces, justamente, vamos a estar pendientes de todo eso. Por eso, yo les vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué harían si tuvieran la siguiente situación? Miren ahí. Pónganle que usted, aquí hay varias situaciones, pero vamos a ir una por una. Has trabajado durante 2 semanas fuerte preparándote para poner tu producto, para enseñárselo a todos, para publicarlo en las redes sociales. Y cuando lo publican, no sucede nada. O cuando lo publican, el cliente les dice, muy caro. O solo le pregunta precio. Hay más baratos en otros lugares. ¿Cuáles son sus primeras reacciones? Imagínense que ustedes tenían una venta prácticamente cerrada y el cliente les diga, déjame pensarlo. Y ese déjeme pensarlo, ustedes lo sintieron como que ya no lo va a comprar y ustedes estaban esperanzados en que se diera eso. ¿Cuál sería su primera reacción? Vamos a ver, ¿cuál sería su primera reacción entre muchas de las situaciones, pero les pongo esos dos ejemplos? ¿Qué harían? ¿Cuál sería su primera reacción ante estas situaciones? A ver qué me contestan. A ver, frustración, muy bien, ¿verdad? No hay cosa peor que tener algo ya esperanzado que se va a suceder y de repente no se dé. Entonces, la frustración va a estar a la orden del día. Marta levantó su mano, le escuchamos y después le damos la palabra a Eric. Hola, sí, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Ay, aquí, hombre, contenta. Y le voy a decir que asustada de que la clase era hoy a las 8 de la mañana porque el sábado que estaba preparada para que era todo el día, resulta que el viernes me doy cuenta que no iba a haber energía todo el día, desde las Hoy. 7 de la mañana. El sábado pasado, Ah, que teníamos la clase desde las 8 hasta las 5 de la tarde. ajá. Y casi me dio un infarto y aquello de, casi es un poco como esto, estaba molesta, me sentí bastante molesta, después preocupada, después pucha, voy a perder la clase, es la de números porque tenía que ver con compras, con la licenciada Ducles, estaba casi de infarto. Y por último, me senté después de aquello de que, ok, buscando las soluciones, puedo ir aquí, puedo ir allá, pero en todos esos lugares no sabía si me iba a conectar, pero mi laptop tengo que tenerla conectada todo el tiempo Ujú. y qué iba a hacer y pensando todas las soluciones, ir al colegio, ver si, pero el colegio está cerrado los sábados, que si iba a estar afuera, que si la bulla, y entonces al final me tranquilicé. Después de todo, así como puse mi primera reacción es la molestia. Me molesto, y de ahí buscando las soluciones, pero no quedarme ahí, sino que buscar qué soluciones podía. Y al final dije, ok, viendo que las soluciones que estaba por las que podía optar, hasta mi hijo me dice, y no hay otro lugar a donde se puede ir, o sea, yo ya eso lo había pensado. Y de ahí, el sábado en la mañana, que amanecí, dije, ok, me levanté temprano, preparé el café, y de ahí dije, pues la otra opción, o sea, hasta ese momento lo pensé, pues la otra opción es el, el estar dentro del 20% de clases que puedo perder, pues la pierdo. ¿Y qué voy a hacer? Al final decidí, pues la pierdo y con el montón de cosas que tengo que hacer aquí, pues hombre, yo estaba preparada para esa clase, me había ilusionado con esa clase,
No se pudo, no se pudo. Entonces me tranquilicé, lo tomé con calma y dije, bueno, acepto que no puedo resolverlo todo esto, ¿no? De cómo afrontamos las cosas, que no puedo resolverlo todo, está fuera de mi control, yo no soy Lené, yo no decido si va a haber o no va a haber energía. Así que bueno, lo acepté y iba a venir hasta las 5, vino como eso de las 2 de la tarde y dije yo, bueno, imagínate, esperar a que mi laptop se caliente y todo el asunto para poderla al fin que eche a andar. Me conecté, pero prácticamente me conecté solo como oyente, porque ¿qué iba a Correcto. hacer si había perdido más de un día y medio de clase, por así decirlo? Así que lo tomé con calma y creo que ha sido un poco de lo que me pasa cuando sucede esto, ¿no? Me acuerdo cuando realmente me molestaba, antes me molestaba muchísimo cuando alguien me decía que caro. Hoy casi como que lo veo con misericordia a esa persona y digo yo, ok, entiendo. Y hay veces quisiera decirle algo, pero si no tengo, yo algo que aprendí es que si no tengo las palabras, si no soy asertiva, no puedo ser asertiva en lo que voy a decir, mejor me callo. Entonces, si no soy capaz de decirle algo asertivo a esa persona, como decirle, por ejemplo, pues mi producto es orgánico, ¿qué es lo que usted necesita? Ahora estoy aprendiendo esas palabras, ¿no? Pero antes era como decir, pues usted no es mi cliente, puede irse a otro lado, ¿no? Y ahora lo podré pensar, solo lo quedo viendo y digo, ahora sé que puedo usar otras palabras, ¿no? Para ver si puedo ver cuál es su Lidiar con la necesidad. situación. Exacto, pero sí, mi primera reacción había sido siempre la de molestia, así que hoy ya vamos trabajando en eso. Excelente. Marta, gracias. Y miren que lo que Marta nos dice es, así como están poniendo, vaya, en el chat, frustración, desánimo, molestia, pedirle a Dios paciencia. Aquí no se trata de decir, uy, ¿cómo vas a sentir molestia? No, o sea, algo, algo que vamos a estar viendo mucho aquí es la parte emocional, ¿no? Habíamos mencionado. Y ustedes han escuchado el término inteligencia emocional. Entonces, no se trata de ocultar las emociones, porque son emociones que están, pues uno quiere hacer una cosa, resulta que algo se lo impidió, obviamente, algo que usted no puede controlar, no es su culpa, es normal que le moleste, es normal que le frustre. Entonces, no vamos a negar las emociones. Ya vamos a ver por qué. A ver, por favor, le vamos a dar aquí la palabra justamente a Eric y después a Reina. Creo que Eric había levantado, no sé, ya no le veo arriba. Hola, buenos días. Sí, ahí está. Sí, le había levantado, licenciado. En este caso, a mí me parece un poco curioso porque, bueno, mis productos son fermentos, probióticos, kombucha, kefir, entre otros. Ujú. Solamente que usualmente solemos enfocarnos mucho en lo que es degustación, catación, que tomar sea, o mejor dicho, que cuidar de su salud sea una experiencia, que no sea solo un hábito. Y si es un hábito, que sea sostenible, porque si fuera fácil sostener una dieta o sostener un hábito saludable, pues todos estaríamos comiendo lechuga todo el mes, pero no es así. Entonces, me pareció curioso porque a mí me ha pasado en ciertas ocasiones. Una vez me reuní con un maestro de catación, le gustó nuestro producto y él nos sirvió como de impulso para proyectarnos con un restaurante muy famoso aquí en Tegucigalpa, que omitiré el nombre, el cual pues se enfoca mucho en eso, en degustaciones y sobre todo en productos diferentes. Íbamos a tener una venta pues bastante grande, iba a ser constante, era como nuestro primer cliente pues muy estable y que iba a ser bastante provechoso, pero de ahí sucedió algo. Después de tener todas las luces verdes, después de reuniones personales, etcétera, etcétera, llegó la pregunta que destruyó todo, que ahora ya estoy más claro y estaremos trabajando para eso, que es, ¿tienen facturación high, sí o no? Y básicamente todo se cayó por eso, Se porque cayó. no tenemos facturación CAE. Entonces estamos trabajando en ello, más ahora que estamos siendo capacitados en el tema. Ujú. Pero eso sí fue bastante frustrante porque no fue ni problema del producto, tal vez sí mío por no haber agilizado, pero bueno, uno también tiene que ser empático con uno mismo, pero es algo que es un requisito. No lo visualizaba de esta manera en su momento y uno pensaría que teniendo un buen producto es suficiente, Es que no suficiente. genera, y teniendo buen recibimiento es más que suficiente, pero no lo es así.
Y recuerdo que en ese momento, pues, lo único que se me ocurrió es, bueno, no puedo hacer nada más. Hasta que no resuelva eso, estoy bloqueado. Hasta unos meses que comencé a ver otras opciones, siempre requieren, pero eso me ayudó mucho al hecho de intentar diversificar el pensamiento. Es como, bueno, si tengo algunas trabas en este proceso, voy a avanzar en otros procesos que también son necesarios. Y yo recuerdo que en ese momento, yo lo único que puedo decir es que entiendo, tomar lo positivo y de igual manera decir que vamos a estar trabajando en ellos y que en el futuro, si existe una nueva posibilidad, estaríamos muy agradecidos de Ujú. poder cooperar con ellos y de poder tener una relación de trabajo fructífera. Entonces, básicamente esa es mi respuesta. Usualmente cuando me Excelente. dicen está muy caro, yo explico los tiempos de fermentación, el trabajo artesanal que requiere, qué, qué es lo que justifica a cierto grado, aunque no es tanto justificar, sino que explicar de dónde nace el valor Ujú. y si el cliente accede, pues perfecto. Y si no, pues siempre nos ponemos a la orden, porque nunca Excelente. se sabe si en el futuro va a existir, o bueno, este cliente va a comprar, pero al fin y al cabo también lo que nos interesa es como que expandir esa cultura y que sea educativo. Ok, Entonces, el simple hecho de que nos escuchen o no tengan esa apertura es suficiente en muchas ocasiones. muy bien. Excelente, Eric. Mire, qué importante también lo que nos acaba de comentar Eric, esa experiencia personal. Eh, a cualquiera, ¿verdad? Ya tiene todo listo justamente para hacer ese gran lanzamiento y no tiene facturación CAI. Son temas que tal vez en algún momento no nos pusimos a pensar y más bien a mí me pasó una vez también, igualito, muy parecido a lo que menciona Eric, pero de repente ya cuando la cabeza se enfría un poco, ¿no? Porque en el momento uno, puchica, qué barbaridad, que si teníamos todo arreglado, ya todo organizado, planificado, no puede ser que por esta razón, pero después hay que alegrarnos por algo. Significa que ya las personas o los clientes, en este caso que usted iba a atender, clientes fuertes, están interesados en lo que nosotros hacemos. Y que obviamente hay que seguir las regulaciones de la ley justamente para evitar cualquier problema a futuro. Entonces, para mí, cuando, así como a Eric le solicitaron esa facturación CAI, cuando a mí también me lo preguntaron, yo dije, significa que estoy dando paso ya con mi negocio, que es necesario. ¿Por qué? Para estar en un sistema regido por las leyes, controlables y obviamente me va a abrir más puertas. Y si así como este cliente me lo está solicitando y este cliente que es grande, que veo bastantes oportunidades con él, ¿qué tal si otros clientes de la misma magnitud me lo empiezan a solicitar? Entonces, uno empieza así a generar todo ese pensamiento, ¿no? Démosle, hoy es cuando, ni modo, no quería, no me lo imaginaba, pero lo estoy viendo que es necesario. Entonces, uno se vuelve como visionario en ese aspecto. Excelente, Eric, muchas gracias. Menciona algo que me llamó la atención, dice, de dónde nace el valor. Cuando Eric empieza a preguntarle, a explicarle el tema del precio, justamente vamos a hablar algo de esa parte de valor. Le voy a dar la palabra a Reina, que también levantó su mano. Por favor, Reina, le escuchamos. A ver a ver qué nos comenta. Ahorita ya, ahorita que es que estaba ahí, estaba toda. Pues mire, yo creo que la vida nos va enseñando, la vida nos va enseñando dependiendo de los procesos y tenemos que ir aprendiendo porque si no lo seguimos repitiendo. Correcto. Entonces, creo que, como decía Marta, yo ya le voy a decir, hace casi 3 semanas atrás, pues comencé con este proceso de este síndrome de Guillain-Barré, que al principio no podía mover ni las piernas, ni los brazos, ni nada. Entonces, ni me acordaba del diplomado. No me acordaba, la verdad, en ese momento no me acordé, pero la segunda semana dije, ¡Ah! Dios mío, el diplomado, no lo quiero perder. Pero ahí ya podía mover un poco más los brazos. Entonces le dije a mi hijo, hijo, conseguíme una constancia porque no quiero perder mi diplomado de que estoy aquí ingresada en UCI para mandarla. Escucha. Entonces dije yo, por lo menos, pues si no me dan el funcionamiento pues que quede como oyente, no me importa, pero terminar la otra parte. Y pues mira, gracias a Dios logré Ah, y yo dije, no, yo no me voy a poner triste, no me voy a poner enojada,
porque yo también estaba viendo personas con mi misma situación que no podían mover los brazos. Y yo sí podía mover los brazos. Y yo le di gracias a Dios. Y dije, bueno, vamos para adelante. Y de igual manera, ahorita con uno de los, como yo alquilo los espacios, uno de los doctores me dice, doctora, gracias por haberme ayudado. Yo aquí he crecido, pero ya puse mi consultorio. Entonces ya no voy a necesitar, ¿verdad?, quedarme aquí. Y yo lo primerito que dije fue, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque uno de mis objetivos es eso, que los odontólogos crezcan y puedan sacar sus alas y volar solos. Y ese es el apoyo que da Sebaden y me sentí muy agradecida, muy, muy feliz. Y me pregunta mi hijo, mami, pero ¿por qué estás alegre si ya no vas a tener ese ingreso? No, le digo yo, porque el objetivo que tiene Sebaden se está cumpliendo. Y es que los odontólogos más adelante, cuando ya se sientan capaces, pongan su propia clínica y vuelen. Y eso es, les digo yo. Y yo sé que ya van a venir más odontólogos a alquilar los espacios dentales, les digo yo. Así que nada, para adelante. Pero Ujú. es por este proceso. Si no, yo creo que yo hubiera renegado. Sí, Yo hubiera renegado y hubiera dicho, ay, jodido, mano, y ahora se me fue. Pero no, gracias a Dios no. Entonces yo digo que la vida le va enseñando a uno bien. cómo comportarse, cómo reaccionar. Esa inteligencia emocional tiene que ser siempre positivo. Si hay cosas que uno no puede cambiar, aceptarlas y ver de qué manera seguir adelante. Así es. Buscar otra opción. Así es. Excelente, gracias Reina y pues esperemos que se recupere pronto y más bien asombrado, mi admiración por estar viviendo todo eso y estar aquí pues conectada, atenta y como usted dice pues si uno se deja caer y no busca cómo levantarse pues lastimosamente va a ser más difícil la levantada, ¿no? Y ahí es donde entra aquellos términos que estuvimos viendo también al inicio, en la parte de resiliencia y todo esto. Puede ser que justamente cuando recién nos sucedan las cosas pensemos en estar desanimados, frustrados, molestos y como les decía, es normal, decepcionados. Por aquí nos comentan también arrepentida de haber votado por los azules. Bueno, eso, don Leo nos dice ahí arrepentido. En realidad, mire, yo aquí ya de los colores ya no voy a hablar porque sea quien sea, la situación parece que todos son iguales, pero bueno, entonces eso más bien a mí me da ánimo de decir, no viejo, aquí lo que vos tenés que luchar es por vos mismo. Vos tenés que ser el mejor hondureño de todos para ayudar a todos los hondureños. Entonces aquí ya uno tiene que salir adelante por su cuenta. Por ahí dice evaluar productos, en qué puedo mejorarlo. Eh, Perfecto, si el cliente dice que está caro, aquí nos dan ya todavía unos speech de qué decirle. Entiendo perfectamente nuestro precio establecido de acuerdo a lo que incluye el servicio, la experiencia y lo que ofrecemos. Si le parece, puedo explicarle brevemente. Ok, esto ya nos da una alternativa, ¿no? Que obviamente la mayoría de las personas siempre van a andar diciendo, uy, qué caro, lo pienso, porque somos regateadores de nacimiento. Por ahí dice, entendemos, ok, por ahí defiendo mi producto, trato de negociar, pero ya tengo precios, sombra, ahora fuera de esos precios no pasó, pero le doy las gracias por la oportunidad y tal vez en la próxima. Ah, bueno, no sé ahí, perfecto. Entonces, apague, ok. Entonces, ¿por qué yo les hago esta pregunta? Estaba leyendo ahí qué es lo que habían puesto ahí en el chat. Em, Antes de continuar, le doy la palabra a Leo. Leo, buenos días, ¿cómo estamos? Le escuchamos. Buenos días, buenos días. Buenos días. No, lo de los azules era que le ponía a doña Marta cuando dijo que no iba a tener luz. Sí, me extrañó que no estuvo en la mañana del sábado. Y entonces por eso le ponía ahí que Ah, era ok. por doña Marta que le cortaron la luz. Pucha, arrepentida de haber votado. Pues todo el mundo así se pone aquí, No, aquí en correcto. la colonia donde yo vivo, cuando cortan la luz. Así de repente, va. Uno no la No, mira. hasta yo Sí, digo, no, sí. antes no estábamos, Sí, no sufríamos de eso. sí, hombre, sí. Pero era por eso.
Ah, No, bueno, no. Ok, listo, listo. no, yo lo que hago, como le ponía ahí, ¿va? Es, sí, sí me molesto. Al principio, cuando ya me han dado seguridad. Si no Ujú. me han dado seguridad, pues yo siempre espero que el cliente, y le estoy preguntando, ya tomaron una decisión y todo. Y si me dice que no, pues, bueno, trato de ver, ¿va? Si hay rango de negociación. Si no, pues le doy muchas gracias y bueno, y a la próxima, pues. Así les digo, ¿no? Porque yo estuve un tiempo que sí padecía de ira y de enojo. Sí, Entonces, una persona me dijo, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? que te enojas, sí. Y si el problema no tiene solución, peor, ¿para qué te preocupas? Y ya desde ahí yo tomo las cosas con más calma, Así es. siempre, después de Excelente. eso. Fíjese que yo tengo una filosofía muy parecida a esa Sí, y mi no significa, inteligencia emocional correcto, se fue arriba así, y no cuando me significa dijeron que no eso. nos importen las cosas. Escucha, Sí, le escuchamos, don. No, le digo yo que yo practico una filosofía muy parecida a esa y no significa que las cosas no es que no nos importan o que lo miremos de menos. Pero si algo me va a quitar la paz, como que lo tengo ahí en stand-by para ver qué hacer, ¿no? Entonces, yo les pongo justamente esta especie de pregunta: ¿qué haría si le sucedieran esas cosas? Como ¿cuál sería esa primera reacción? Porque es normal sentir todo eso que hemos mencionado: frustración, enojo, arrepentimiento, que a qué horas me metí a esto, miedo, desánimo. Empiezo a ser muy analítico, empiezo a generar puchica por echarle la culpa tal vez a alguien más que no debería, ¿no? Entonces al final esa pregunta, eh, surge otra pregunta. ¿El problema tal vez está en lo que ocurrió o en la interpretación que nosotros hacemos de lo ocurrido? Entonces, obviamente los problemas no son imaginarios, se van a estar presentando, pero son completamente reales. Entonces, la diferencia está en que el mismo acontecimiento puede generar respuestas muy diferentes, dependiendo de cómo lo interpretemos. Entonces, ante estas situaciones, podemos explicar, decir, existe la situación, que es lo que se está presentando ahí en esas dos situaciones. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? La emoción que decidimos nosotros generar. ¿Cómo reaccionamos después de sentir esa emoción y cuál es el resultado? Si un cliente que me compraba de manera frecuente me dejó de comprar, entonces yo lo puedo interpretar como: pucha, es que seguro mi producto ya no funciona, ya no sirve, seguro que hay mejores opciones dentro del mercado. Esto me va a generar que pierda clientes. Esa es la interpretación que muchos podemos darle. La emoción entonces después viene y es, puchica, el miedo, la frustración, la desmotivación, el desánimo, un montón de emociones ahí al mismo tiempo que son, por así decirlo, negativas. La reacción que yo tengo es que entonces deje de promocionar. ¿Por qué? Porque soy desmotivado para evitar contactar a los clientes. ¿Por qué? Porque ya no quiero seguir escuchando que mis productos o mis servicios ya no funcionan como o ya no son como antes o porque hay mejores opciones dentro del mercado. Y el resultado, probablemente voy a empezar a perder oportunidades. Eso es para algunos. Entonces, por eso lo importante es qué ocurrió y la interpretación que nosotros damos. Ahora, si nosotros queremos trabajar en nuestra mente, actitud de mente positivo, entonces, obviamente, si mi cliente dejó de comprar, esa es la situación. La situación está bien definida. Un cliente frecuente me dejó de comprar. Entonces, esa es la situación. Yo no puedo cambiar la situación porque se está dando. Entonces, aquí es donde yo tengo que aprender a interpretar. Ok, algo cambió. Yo necesito entender qué es lo que está pasando, en vez de interpretar de que mi servicio, mi producto ya no es el mismo o ya no funciona. Puede ser que sea cierto, pero yo tengo que interpretarlo de que algo está generando cambio en la mentalidad, en la forma de consumir de mi cliente que antes solía comprarme.
Yo empiezo a interpretarlo, pero trato de interpretarlo de manera positiva, no destructiva. Está la situación, empiezo a interpretar, ahora genero la emoción. Sí, no voy a ocultarlo, me va a preocupar. Esa es la emoción que yo debo de percibir, de generar. Y como estoy preocupado, debe de salir en mí la parte de la curiosidad. ¿Por qué? El por qué está sucediendo esta situación. Ahora, la reacción es, bueno, debo de contactar a los clientes, debo de preguntar qué pasó, algún problema, algún malentendido, alguna situación con el producto, con el servicio o con alguna de las personas, o tal vez a él le pasó algo y dejó de comprarme. Entonces yo tengo que reaccionar de manera positiva para ver qué es lo que está sucediendo. Y obviamente el resultado es que voy a empezar a descubrir que probablemente, si no le ocurrió algo al cliente, tal vez el cliente sí encontró una alternativa que sea más conveniente para él, pero yo voy a empezar a obtener información entonces para poder mejorar producto, mejorar servicio o mejorar propuesta. Entonces tengo que ver y examinar qué fue lo que cambió. Entonces, cuando encontramos situaciones como estas, que suceden y a todos nos pueden suceder, lo que cambia o debe cambiar es la interpretación. No sentirnos como el patito feo, sino que interpretar por qué está sucediendo determinada situación. ¿Ok? Vamos a darle la palabra a Edlin y luego a Leslie, por favor, le escuchamos. Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Buenos días. ¿Cómo está? Todo muy bien. Sí, allí para comentarle un poquito así como lo que estaba mencionando ahorita. Por favor. Casualmente acaba de pasar una situación muy similar. Nosotros normalmente hemos trabajado con empresas pequeñas, por así decirlo. Habíamos logrado cerrar ahorita con una empresa relativamente grande, con una torre de apartamentos para todo el tema de mantenimiento, desinfectantes y eso. Ujú. Pero nos topamos que obviamente la primera venta, obviamente hicimos todo lo que se nos pidió, y querían ciertas cosas, insumos, producto. El problema vino y obviamente eso pasa mucho, obviamente nos pasa también a veces hasta con las casas, que yo creo que lo he mencionado en clases anteriores, en donde obviamente, por ejemplo, las personas están muy como que les gusta el asistín, por ejemplo, y el asistín morado, y cómo cuesta sacarlo de ese producto, aunque posiblemente yo tenga un producto que les sirva más, ¿verdad? Pero aún así es complicado sacarles de ese, como ese gusto que tienen en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que nos topamos ahorita? Ya estábamos esperando el siguiente pedido el siguiente mes y no venía. Entonces nosotros estuvimos llamando bastante al administrador. El administrador es alguien que pasa muy ocupado, entonces es bien complicado contactarlo. Y luego nos dijo, necesitamos una reunión. Ya cuando fuimos a la reunión, ahí empezaron a comentarnos todo lo que había sucedido y el por cual no había llegado el pedido, que obviamente nosotros también lo agradecemos, porque obviamente es más feo que a uno lo dejen sin saber qué pasó o qué fue lo que sucedió. En donde él empezó a decir, el administrador está totalmente de acuerdo en que él necesita tener más de un proveedor. Él tenía uno, el cual estaba fallando y él dijo yo necesito otro y por eso nos contactó a nosotros, pero teníamos problema con las señoras de aseo, las que hacen el aseo específicamente. Entonces empezamos a preguntarles qué estaba pasando con el producto, ellas empezaron a decir, no, es que miren, nosotros hacemos esto y hacemos lo otro y nos pasa esto, me arde el producto y después empezamos a indagar cómo están usando el producto y hasta nos quedó como la duda de que ellas mismas estaban haciendo las cosas mal para que el producto no funcionara porque a ellas les gusta el otro proveedor. Entonces ellas estaban hasta echando ambiental en el desinfectante, el cual estaba Boicot. manchando Sí. porque ellos querían el proveedor anterior y querían obviamente que no usar el nuestro. Obviamente en la reunión presencial uno tenía que tratar de mantener la calma y obviamente tratar de explicarles de que obviamente el señor se puso un poco complicado con ellas, empezó a regañarlas enfrente de nosotros, pues nosotros empezamos a tratar de ser lo más tranquilos posibles, aunque obviamente se sentía un poco complicado porque le están haciendo mal al producto, haciéndonos mal a nosotros.
Entonces empezamos a decirles, no, es que de esa forma no se puede utilizar el producto. Por ejemplo, un galón de aromatizante que nos compró el señor cuesta 500 lempiras y el galón de desinfectante 75. ¿Cómo van a usar? Porque dicen que un día usaron el aromatizante como desinfectante. Entonces nosotros quedamos como, ¿cómo puede ser posible? O sea, no, el costo obviamente no les va a dar, el producto no es para eso. Ellas decían, es que me arde el producto, pero es que ellas van trapeando y echando el ambiental en un mismo paso, cuando sabemos de que obviamente el ambiental se echa después de la limpieza para que quede aromatizado. Entonces, les digo yo, aunque con el otro producto no les arda, es malo porque al final ellas están pasando, echando y se están echando el químico encima. Entonces, obviamente el mío es a base de alcohol y por eso les está ardiendo, pero les digo, el aromatizante se echa, por ejemplo, en las cortinas, en los sillones, para que quede un poco más tiempo el aroma, pero ahí obviamente uno tiene como que buscar de qué forma tratar de mejorar Sí. la situación. Dimos opciones, supuestamente este mes nos vuelven a contactar para comprar, no lo sabemos, pero como dicen, uno tiene que ver las cosas de donde vienen y obviamente tener un poquito más de cuidado con respecto a eso. Nosotros le ofrecimos el tema de seguimiento, ellos no lo aceptaron, pero ya es cuestión meramente de mentalidad de las muchachas que usan el producto, ¿verdad? Sí, Entonces, es excelente. complicado. Wow, miren qué situación, ¿verdad? Más compleja. Le están así utilizando mal, aunque ellas les expliquen porque quieren que la otra vuelva y todo. No, realmente esas son las situaciones que uno tiene que ver, esa, cómo interpreto, porque uno, cualquier otro puede decir, puchi, que en realidad entonces, ¿para qué yo estoy haciendo mi producto si es malo porque le está haciendo daño a las personas? Pero es la forma en cómo empezamos a interpretarlos nosotros. Y de la forma en que nosotros empecemos a interpretarlo, esto va a ir generando, pues haciéndole más peso a nuestra forma de pensar. Ahora, si lo interpretamos de manera correcta, entonces miren todo la emoción que va a generar. Miren, Edlin dice, no, nosotros tranquilos, explicándole, tampoco nos vamos a poner a discutir con ellas porque va a ser peor la situación. Va a haber tal vez el cliente que nos quiere contratar, es que tal vez nosotros no tenemos formas de dirigirnos a las personas, muchas cosas. Entonces, la interpretación, la emoción, la reacción que nosotros tengamos nos va a abrir, abrir o cerrar esas puertas. Pero justamente siempre tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Entonces siempre son esas cosas para obtener el resultado que nosotros queremos. Gracias, Edlin, por compartirnos eso. Vamos a ver, vamos a escuchar ahora a, creo que Leslie ha Sí, levantado su mano. Sí, por favor, le escuchamos, sí. Leslie. Bueno, con respecto me quedé analizando con respecto a la negativa. Creo que definitivamente yo soy de la que puse que lo primero que yo pienso es que de repente no estoy entregando este nivel de producto al mercado al que me estoy dirigiendo, pero sí es importante entonces que analicemos si es un mercado al que nos interesaría lograr entrar también, para que podamos cubrir varios tipos de mercado y ser abiertos, estar dispuestos a esos cambios, a ser moldeables en ese sentido y en lugar de cerrarnos, decirle al cliente, pues gracias, lo esperamos, que le vaya bien, hacer como una especie de investigación. Ujú. ¿Qué son los productos? ¿Qué son los materiales? ¿Qué son los precios? ¿Qué son las condiciones? Tantas cosas a las que ellos están acostumbrados, los que para ellos son más accesibles, porque uno también tiene que entender de que tiene que ser flexible y que tenemos que aprender a moldarnos y de repente este mercado sí me atiende bien con eso, pero en este no logro entrar. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué necesito cambiar? ¿En qué necesito adaptarme para llegar a ese mercado y poder servir también en ese mercado? No, creo que tenemos que aprender a manejar el cambio, ¿verdad? A ser receptivos, a ser positivos, definitivamente, y a entender de que no todos están en la misma situación y que pueden existir buenos productos que podemos dar en esos otros mercados. Así es. Así es. Y justamente gracias, Leslie, por eso que nos comenta, de repente esa parte es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa interpretación y esas alternativas que pueden llegar a que pueden surgir, de las cuales yo tengo que
pues realizarlas para tal vez cambiar la forma de interpretar lo que está sucediendo. Pero algo que hay que señalar, hay que tener siempre presente y no decir, no queremos caer en la idea de que todo está en nuestra mente, porque vamos a simplificar como el problema. Entonces, obviamente hay situaciones que son reales, difíciles y que tenemos que ver cómo las vamos a solucionar. Entonces, aquí es donde viene esa parte de actitud mental positiva, que no va a eliminar esa realidad, sino que hay que cambiar la pregunta. Entonces, una mentalidad negativa probablemente pueda hacer que surja la pregunta, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me están poniendo en mal a mi producto? Entonces, tenemos que tener una mentalidad orientada a soluciones. Esa es la verdad. Ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación que me está pasando en este momento? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, aquí es donde entra una palabra que yo se la voy a dejar y es una palabra que se llama el reencuadre, de cómo nosotros tenemos una situación y cómo tenemos que reencuadrarla justamente para que podamos obtener el resultado que nosotros andamos buscando. Entonces, ¿qué significa esta parte de reencuadre? Cambiar la manera de interpretar una situación sin negar los hechos. Entonces, nuevamente, estas son situaciones que tal vez a cada uno de nosotros nos ha pasado. ¿Ok? Si perdí un cliente, la interpretación limitante es que mi negocio está fallando, mi producto ya no funciona. Pero el reencuadre me debe decir, cambiar la interpretación. Necesito entender por qué lo perdí, qué está sucediendo. Si en ese momento algo que sucede bastante a todos nosotros, a los emprendedores, bajaron las ventas ustedes, el negocio ya no funciona, mucha competencia. Entonces, necesito identificar qué está cambiando. Hay nuevas necesidades, nuevas exigencias, y ahí es donde viene lo que menciona Leslie. Investiguemos. Si yo solo me dedico en el día a día, en el afán, a estar metiendo, haciendo, produciendo mis productos, mis servicios, me olvido completamente de lo que está en el mercado. Y cuando ya me doy cuenta, ya es demasiado tarde para hacer ajustes. De seguro, hay situaciones que no podemos evitar en donde la competencia cada vez es mayor, ¿no? Si yo interpreto de manera limitada, es que yo no puedo competir. Pero el reencuadre me va a permitir generar la pregunta en cómo puedo diferenciarme o cómo puedo volverme más competitivo. Si me rechazaron, puede hacer que yo diga, no, es que no sirvo para eso, no, es que no sé vender. Entonces necesito reencuadrar en que necesito entender mejor las necesidades de los clientes o del segmento a quien yo estoy atendiendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores, nadie es perfecto. Si lo interpretamos de una manera limitante, soy malo. ¿A qué horas me metí para eso? El reencuadre me va a decir, encontré algo que necesito mejorar. Entonces, si se dan cuenta, es cambiar el chip completamente. Si hice algo, una estrategia que venía pensándole, dándole forma y no me funcionó, pucha, es que nada me funciona a pesar de que le invertí tiempo. ¿Qué pasó? Ese es lo limitante. El reencuadre me va a permitir pensar, ok, esa estrategia no me funcionó. Hay que probar con otra. De eso se trata. Entonces, justamente esto es lo que hace esa parte de la actitud mental positiva. Justamente poder identificar esa pregunta. El problema no es lo que ocurre, sino que la interpretación de cómo nosotros pensamos de ese problema o de esa situación que está ocurriendo. Entonces, justamente, esto es lo que nosotros necesitamos reencuadrar. Por eso yo les quiero presentar esta fórmula de la actitud y aquí es donde voy a utilizar una de las palabras que utilizaron. Creo que fue, no sé si Eric fue el que lo utilizó. ¿De dónde nace el valor? Cuando empieza a explicarle al cliente diferentes situaciones por las cuales se diferencian, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han visto esta fórmula de la actitud. Me ponen un sí o un no ahí en el chat, porfa. Mi competencia es mi incompetencia, dice. Ok, miren, excelente.
Lo mismo me pasa a mí, dice Leo. Voy a estar probando. Ah, la cámara. Ok, sí, ¿verdad? Hay que ser receptivo, creativo para solventar situaciones. Tenemos que adaptarnos rápidamente, solventar. Siempre hay varias maneras de solventar un problema y hay buenas y malas. El mercado cambia constantemente. Ok. Yo les invito a seguir una persona que se llama Víctor Cooper. Él inventó esta fórmula de la actitud, en donde nosotros, me parece que es bastante idónea para nosotros porque justamente en este mundo del emprendimiento tenemos que desarrollarla. ¿Qué significan esas letras ahí en donde nosotros tenemos que ponerla en práctica? Justamente la B que está ahí es el valor de la persona. ¿Cuánto valemos nosotros como persona? Y este valor está enfocado de acuerdo a lo que hacemos, a cómo nos comportamos, a cómo lidiamos con las diferentes situaciones que encontramos en el día a día. Entonces, eso, de acuerdo a cómo yo reacciono o interpreto, emociono, reacciono y encuentro resultados, me va a ir definiendo a mí como persona y eso me va a dar un valor a mí como tal. Ahora, vienen las letras que están en la fórmula para conseguir ese valor de la persona. La C es parte del conocimiento. Yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Ahí es donde implementamos la parte de investigación. Ahí es la parte donde nosotros tenemos que ir interpretando con los conocimientos que tenemos la situación actual. La H, a ese conocimiento le vamos a sumar la H. ¿Y qué significa la H? Son las habilidades que tenemos como personas, como dueños de nuestro propio negocio. A estas habilidades, ahí están las habilidades de poder controlar las emociones que están sucediendo ante determinada situación. Porque de acuerdo a esas emociones, yo voy a tener una reacción. Y obviamente, si mis habilidades es controlar mis emociones, las reacciones van a ser de acuerdo para la búsqueda de soluciones y no para empeorar el problema. Entonces, el conocimiento suma a las habilidades y eso me vuelve poderoso. Pero conocimiento y habilidades lo vamos a multiplicar por la A. ¿Y cuál es la A? Esa actitud. Esa actitud. Imagínense que yo tenga conocimiento o la parte de interpretación sea negativa. Que la parte de mis emociones sea, como dijo Leo por ahí, estoy lleno de ira y lo multiplico por la actitud que voy a generar, eso va a ser una bomba. Entonces, mis conocimientos, mis habilidades, la interpretación, la emoción, la reacción y el resultado va a depender mucho de la actitud que yo le ponga. ¿Por qué? Porque la actitud me va a venir a multiplicar ese conocimiento y esas habilidades. Si es mala y lo multiplico por algo, va a ser mucho más mala. Pero si es buena y lo multiplico, eso bueno va a crecer más, va a ser más fuerte. Entonces, esta es una fórmula que nosotros tenemos que incorporar a nuestro día a día para crecer y generar mayor valor como persona, pero sin olvidarnos de esos conocimientos. Y dentro del conocimiento, como les digo, está cómo vamos a interpretar la situación que está sucediendo en determinados momentos. Así como yo interpreto, tengo que tener la habilidad de controlar mis emociones, de ver cómo reacciono para obtener el resultado a través de una actitud, multiplicándola por la actitud. Entonces, justamente esto se vuelve una fórmula necesaria para nuestro día a día. ¿Ok? De ahí, como dice Leo, por eso salen buenos líderes y malos. Correcto, porque tienen lo que está en paréntesis es tan importante para ellos que al multiplicarlo por la actitud se vuelve exponencial. ¿Me explico? Tanto lo bueno como lo malo, pero obviamente nosotros tenemos que buscar lo bueno. Aquí es donde también complementamos con lo que habíamos visto la vez pasada, la parte de nuestro liderazgo, así como lo menciona don Leo por ahí. Ok, entonces, ¿de quién depende todo esto? Obviamente es un trabajo interno que nosotros tenemos que hacer. Y no estamos negando, obviamente, la verdad, la realidad que cada uno de nosotros vive.
como les digo, por eso es un tema muy frágil, porque, repito, el mayor problema que yo tengo, tal vez para ustedes digan, mami, por eso te quejas, pero el problema más pequeño mío, tal vez para algunos de ustedes va a ser, uy, no sé qué haría yo en esa situación. Entonces, cada quien aquí mide su propio nivel de problema, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que utilizar esta fórmula para salir adelante. Pero lo más importante es eso, cómo interpretamos justamente todo lo que está sucediendo. Entonces, esto nos permite a nosotros tener esa actitud mental positiva. Y yo les quiero preguntar a ustedes entonces, ¿por qué es importante generar una actitud mental positiva? ¿Por qué creen que es importante generar una actitud mental positiva? A ver, si me lo escriben ahí en el chat. Por ejemplo, Hitler nos dice, agentes del mal, y muchos decían, si hubiera usado sus conocimientos y liderazgo para el bien, hubiera sido diferente. Tenía un gran potencial. Quieras o no, era un líder, pero obviamente por la ideología que muchos no practicamos y después de ver los eventos históricos, obviamente nos deja mucho que desear, ¿verdad? Nos enfocamos en la solución, no en el problema, ¿correcto? Ver opciones para mejorar soluciones. ¿Por qué será entonces importante la actitud mental positiva? Es muy importante eso que nos dicen. Ahí que nos comentan, miren. Nos permite ver opciones. A veces con una actitud mental negativa, nos bloqueamos. Es la palabra de moda, nos bloqueamos. Nos enfocamos en la solución, no en el problema. Muy bien. Los problemas siempre van a haber. La actitud correcta ayudará a encontrar soluciones más asertivas. Ok, muy bien. Buscamos cómo mejorar las situaciones para crecer, nos dicen por ahí. Es la manera más fácil de llegar a mejores resultados. Crecer emocionalmente influye cómo enfrentamos los problemas. ¿Ok? De todo lo negativo se salga algo positivo. En medio de la tormenta, tener paz y ser positivo con una actitud de coraje y valentía. Para mí es nuestra película en donde nosotros somos los héroes. ¿Han visto esas películas? A mí me gusta ver muchas películas de héroes, que todo se le pone en una situación complicada, pero siempre hay alguien que salva la situación. Entonces, para mí, cada uno de nosotros está viviendo su propia película. Tiene sus propios villanos. Y nosotros estamos destinados a ser los héroes, los protagonistas de esa película. ¿Ok? Entonces, tengamos esa forma de pensar. Hacer las cosas con positivismo trae mejores resultados y esta misma se transmite. Porque es lo que nos define ante los demás y más importante nosotros mismos. Acordémonos que los cambios se solventan de adentro hacia afuera. Nosotros somos el comienzo. Excelente. Justamente eso les trato. Nadie le va a poder decir a usted, es que lo que tienes que hacer es más positivo. Trabaja en tu actitud. Está bien, se lo puede decir. Pero si internamente seguimos interpretando cosas negativas desde nuestros adentros, ya vamos a ir perdiendo la batalla. Entonces, parte fundamental es la interpretación interna, la intrapersonal, por así decirlo, que los pensamientos que nosotros estamos teniendo. Ayudar a otros a salir con una actitud optimista. Ok, excelente. Gracias y por todos los comentarios que nos hacen sobre por qué es importante esta actitud mental positiva. Entonces, yo aquí les voy a dar también estos complementos porque realmente es importante. Esta actitud mental positiva es importante porque nos va a ayudar a enfrentar mejor los problemas. Definitivamente. Aquella persona con actitud positiva no es que va a tener menos problemas, pero va a desarrollar una mejor capacidad para poder enfrentarlos. Así de sencillo. En vez de pensar, las ventas están malas, mi negocio no funciona, pensemos, las ventas disminuyeron, ¿qué cambio y qué puedo hacer diferente? Ahí está el reencuadre. Los problemas ahí están, no los voy a evitar, estoy tomando el toro por los cuernos, pero tengo una mejor capacidad para poder enfrentarlos. ¿Ok? Por eso es importante la parte de actitud mental positiva. Por ahí nos dice Alan, una buena toma de decisiones se basa
en qué tan capaz uno puede ser. Uno de estos elementos esenciales a partir del pensamiento, idea, a la acción. Y si estos pensamientos no están alineados correctamente, nos llevarán por mal camino. Correcto, Alan. Algo importante que menciona Alan aquí es acción. Yo repito, como les mencioné anteriormente, todo esto que yo les he dado, les he brindado y hoy no va a ser la diferencia, siempre terminamos o proponemos algo para generar una acción, porque yo lo puedo pensar, yo quiero que se me arregle, pero ¿quién es el destinado? Recuérdense, ustedes son los héroes y heroínas de la película. Si no generan la acción apropiada, no se va a dar el resultado apropiado. Es imposible llegar a metas con pesimismo. Vamos a ver, Marta, antes de continuar, le doy la palabra. Sí, me han gustado dos cosas y una de ellas, y creo que la principal es esto de ser protagonista realmente de mi propia vida, porque pude haber, de hecho anduve por el mundo pensando si es que el otro, ¿no? Echándole la culpa al otro, y no solo en la cuestión de ventas, sino que en la propia vida, ¿verdad? Sino que hasta que la misma vida o el mismo Dios, ¿por qué me castiga de esta manera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Pero cuando realmente uno se vuelve protagonista de su propia vida, se da cuenta de que pues las situaciones van a pasar y me encanta más bien que pasen porque ahora me dan esa capacidad o me permiten darme cuenta de la capacidad que tengo para resolver problemas. Antes que solo miraba mi ombligo, no me daba cuenta realmente que podía resolver, sino que solo era pobrecita yo, pobrecita yo y pobrecita yo. Entonces no importaba, me gustó mucho la fórmula, nunca la había visto. Y me gustó mucho la fórmula porque yo he tenido, de hecho, tengo mucha capacidad, tengo muchas habilidades, pero la actitud era totalmente negativa, ¿no? Eso de estarme viendo siempre el ombligo. Entonces, claro, mi valor como persona, que podía resolver, que podía salir adelante, en un trabajo podía hacerlo, pero ya en la vida propia como que andaba por la banana. Entonces me gusta realmente, me gusta esto. Y lo otro es que ante este ejemplo que usted puso aquí de la actitud mental positiva, me pasó hace como un par de años, creo, me di cuenta que una amiga había entrado en un proceso con esta gente de la, ay, ¿cómo se llama? De los gringos, hombre, de la embajada gringa que tienen un programa, ¿no? Para emprendedoras, especialmente mujeres, creo. Y luego me doy cuenta que estuvo y le pregunté y me dijo, sí, pero es que vos no estabas lista, me dice. O sea, ella sabe que yo estaba en el proceso, me dice, sí, es que vos no estabas lista, me dice, vos no estás lista para ese proceso. Y a mí eso me golpeó, realmente fue como un puñetazo en la cara y como que, o sea, no soy capaz, ¿no? ¿Qué onda? La verdad me molesté mucho y dije yo, pucha, hasta hoy, 2 años después que estoy en este proceso, entiendo qué me quiso decir con que no estoy lista. Y en efecto, emocionalmente no estaba lista. Había muchas cosas que yo realmente no miraba y creo que como emprendedora no pudiera salir adelante. Celio me hizo una pregunta ese día que estuvimos presencial, que por cierto fue una sesión extraordinaria, y gracias a usted y a mis compañeros que estuvieron ahí porque realmente fue muy, muy especial. Pero cuando se le preguntó, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿No? O sea, que cómo yo emocionalmente enfrenté ese de poderme exponer ante los compañeros y cómo, y usted ha dicho mucho hoy en cuanto a que realmente el proceso es muy personal, de cómo uno va venciendo todas estas barreras. Para mí la principal fue pues la emocional, de dónde vengo, cómo vengo y el trabajo personal que he ido haciendo, que ha sido bien fuerte, bastante en el sentido de descubrir que muchas veces y nos pasa, yo sé que tal vez no, algunos posiblemente lo entiendan, otros no, porque generalmente lo vemos como esas actitudes o esas habilidades duras, ¿no? De que es puro conocimiento todo, pero la verdad es que hay un proceso personal y a mí me tenía bloqueada en cuanto a emprendedor mucho de mi situación personal de donde vengo. De muchos de esos comportamientos, muchas de esas actitudes vienen desde atrás y ha sido un proceso largo, la verdad ha sido un proceso largo y cuando finalmente pude trabajarlo y darme cuenta de que una de mis barreras era no soy capaz, no soy suficiente,
hasta que lo pude ver y ver de dónde venía, realmente pude trabajarlo y hoy siento que eso está liberado. Entonces, entiendo ahora lo que no entendí en aquel entonces cuando ella me dijo y que me molestó mucho. Y por eso lo bonito, ¿no? De ver cuando en aquel entonces lo que me dijo me molestó y realmente pudo haber sido hasta una barrera entre la amistad, digamos, que tenía con ella y ver por qué me decía eso. Sí, ni siquiera me dio explicaciones, ¿no? Sino que solo no está listo para ello, porque yo creo que yo con mi misma cara y mi misma actitud puse a la barrera de que ella no ni siquiera siguiera hablando, ¿no? Y hoy que lo veo y poder cambiar eso y decir, y lo entiendo, en efecto, emocionalmente yo no estaba lista para eso, yo no me había preparado emocionalmente, y hoy que sí lo estoy, este proceso por eso para mí es tan fuerte, tan maravilloso, que veo realmente lo que me ha ayudado, lo que me está ayudando y lo que seguirá ayudándome a futuro. Excelente. Gracias, Marta, por compartir esa experiencia. Justamente ahí estamos viendo, ¿no? Miren, Marta, cómo nos ha mencionado. Y es que a nadie le gusta que le digan, no estás listo, cuando realmente uno no sabe todo lo que hay conllevado para estar en cierto momento, en cierta situación. Ahí es lo que yo les digo, ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos como, bueno, y vos, ¿por qué me decías a mí si vos no sabes por todo lo que yo he pasado? ¡Pac! Esa negatividad, no, es que no es negatividad, es obviamente como un balde de agua fría a todo lo que nosotros queremos conseguir. Pero esa interpretación tenemos que ser suficientemente analíticos de manera personal y saber cuándo es el momento, cuándo no es el momento. Tal vez ahí lo que hay que de repente nos conmociona es por la forma en cómo la otra parte nos dice las cosas, ¿verdad? Porque, bueno, si le ponemos un poquito más de flores, tal vez, mira, ahorita no, porque tal y tal cosa, pero que se lo digan a uno de ramplón, entonces, ¡pum! La reacción es igual. Entonces, pero ahí está, ¿no? Tal vez no era el momento. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? No es el momento. Y tal vez ese no era el momento porque tiene que pasar, como dice Marta, de manera personal, ese proceso que la va a preparar para poder dominar ese tipo de situaciones o ese tipo de eventos. Entonces, es un proceso que cada quien tiene que pasar y no, el proceso de Marta va a ser diferente al proceso de Heidi, de Andrés, de Melba, de Leslie, etcétera. A unos van a ir más rápido, otros van a ir más lentos, pero cada quien tiene su forma de, ¿ok? Entonces, eso es porque es importante ese tema de la actitud mental positiva. Otro tema, ¿por qué es importante? Porque justamente como mencionaban ahí, nos va a permitir poder hacer mejores tomas de decisiones. ¿Por qué? Y justamente lo que mencionaba Marta, cuando nosotros reaccionamos desde el enojo, desde la frustración, entonces esas decisiones son impulsivas. Entonces la actitud positiva favorece a una situación más equilibrada para poder analizar alternativas. En el emprendimiento en donde nosotros estamos, obviamente, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos va a generar aumento de resiliencia. La actitud positiva ayuda a recuperarnos después de un fracaso, de algún rechazo o de alguna dificultad. Entonces, a veces nosotros pensamos que las palabras están de moda, ¿vale? La resiliencia es una palabra de moda, pero en realidad es muy necesaria. No debería de pasar nunca de moda, porque cuando nosotros decimos esto salió mal, no significa que yo soy un fracaso. Cuando nos dicen no estás lista, no significa que somos un fracaso. Entonces, el resultado se convierte en información para poder mejorar. Así de sencillo. ¿Por qué es importante la actitud mental positiva? Porque influye en las relaciones laborales, en las relaciones personales. ¿Ok? Porque puede afectar justamente a las personas que están dentro de mi entorno. Entonces, alguien que constantemente se pasa quejando, pasa haciendo críticas o es muy negativo, obviamente va a disminuir la motivación de cualquier persona. Los tiempos están complicados, la economía está fregada. Como les dije, el Motagua perdió ayer y todavía yo lo escucho a diario. Es lo que mencionaba Cristi. Yo necesito escoger mis amistades, con quien tengo un grupo de relación con ese tipo, que alguien que me suba la mentalidad o que me la destruya.
Entonces, una persona que busca soluciones puede favorecer a nuestro entorno. Entonces, con actitud, comportamiento, ambiente y resultados. ¿Ok? Vamos a darle la palabra a Katie. Porfa, Katie. Le escuchamos, Katie. Hola, buenos días. Buenos Disculpe que no días. tengo la cámara encendida. Dele. Fíjese que a mí me pasó algo con respecto a lo que se está diciendo, que yo concursé casualmente también con la Embajada Americana. En ese entonces, las personas cuando me hicieron la entrevista, era para un capital semilla. Me dijeron que todo estaba bien, que no sé qué. Bueno, me echaron muchas flores, en verdad. Y pues yo tenía mucha esperanza de que iba a ganar, ¿verdad? Pero al final, no gané y me frustré en verdad. Pero entonces dije yo, ok, como emprendedoras tenemos que ser problema-solución. De yo empecé a investigar que por qué no había ganado, cuál era qué oportunidad de mejora debía de tener en mi proyecto para ganar. Me costó que me dieran esa información porque no me la querían dar, pero fui bien tenaz en eso de insistir hasta que me dieran todo lo malo que estaba en mi proyecto y me lo mandaron, costó, eso sí, pero me lo mandaron y yo en base a eso empecé a Bien. mejorar el proyecto y bueno, gracias a Dios después empecé a ver que lo que yo tenía no es que era súper guau, porque a veces los emprendedores creemos que tenemos el emprendimiento súper, o sea, nos enamoramos tanto del emprendimiento que no vemos nuestras debilidades. Eso es bueno, en mi caso así me pasó. Entonces, en cada problema siempre tenemos que enfocarnos en la solución y cuando alguien nos diga, es que vos no podés, por mi experiencia, hay que agarrar el valor y decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué debo de mejorar para poder tal vez ser mejor persona o que mi emprendimiento se mejore? Porque si nos quedamos con eso en el corazón, queda la gran duda y empieza a afectarnos nuestra autoestima. Excelente. Entonces, bueno, mi experiencia fue así, ¿verdad? No me gustó en verdad no haber ganado, no le voy a negar, pero dije yo, en base a estas cosas, en base a lo roto que aparentemente se miraba, empecé como a reconstruirme y decir, tengo que mejorar diferentes, porque si no estaba bien mi proyecto, lo que no me gustó fue que me dijeron que todo estaba bien, hasta me felicitaron, entonces yo me ilusioné, pero hay que tener también los pies sobre la tierra y estar como usted nos enseñó a hacer el FODA, estar como cada 6 meses o 3 meses, no recuerdo, Ujú. estarnos como evaluando nosotros o con las personas que están a nuestro entorno, nuestros colaboradores o amigos que nos digan la verdad para estar como innovando y mejorando nuestros proyectos para que al final podamos tener los frutos que nosotros queremos, ¿verdad? Excelente. Excelente, Katie. Gracias, justamente. Miren qué importante, ¿no? O sea, tenemos que aprender a lidiar con esas respuestas que nos dan cuando no es lo que esperamos. Y muy bien, Katie, miren, ¿han escuchado de ustedes ese término? Esa es la actitud. Ok, fallé. ¿En qué fallé? Necesito saberlo para que yo de ahí pueda trabajar y mejorar. Cristi, por favor, ¿le escuchamos? ¿Cómo está? Hola, Hola. bueno, solo quería agregar algo. Katie, yo sé que es bien duro no ganar, a veces queremos y necesitamos por nuestros emprendimientos, pero eso de que quedarnos en el que alguien nos diga que no podemos o que no servimos o que no lo podemos hacer bien, es de observar y de saber de quién viene ese comentario. Bien. Eh, Porque a mí me ha funcionado el tema a manejarlo de esta manera. Yo no puedo recibir un no servís, no te sale bien, no podés, no sos capaz de alguien que no está emprendiendo. O sea, porque no está en nuestro mismo camino. No ha vivido Entonces, lo que usted ha vivido, correcto. exacto. O sea, ni siquiera puede opinar a nada, nada de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en este caso, pues ya sabemos de que era de alguien por lo que ella estaba concursando, ¿verdad? Y de hecho, mal hecho porque le dijeron que estaba todo Iba bien, ¿verdad? bien. Sino que tuvieron que haber sido un poco más profesionales en ese sentido,
de decirle, no, Katie, mire, su proyecto hay que mejorar tales y tales, de un solo hay que ser transparente, pero ellos están instruyendo y están dando un capital semilla, entonces uno aprende a través de estos procesos, ¿verdad? Pero cuando alguien le diga que no puede, que no sabe, que no, fíjese de quién viene ese comentario. O sea, si viene de algún emprendedor, hágale la pregunta, ajá, ¿por qué? Contame, ¿cómo te ha pasado a vos? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has mejorado? Pero si viene de un familiar, de uno que trabaja en el gobierno, de lo que sea, o sea, no, no lo tome porque nadie sabe. Solo los emprendedores sabemos por Yes. lo que pasamos, así que Excelente. no lo tome y no se deprima si alguien le dice que no puede. Muy bien, excelente, Cristi, muy acertado ese comentario. Escuchemos a don Leo y terminamos con esta sección para ir al receso. A ver, le escuchamos, Leo. Y es como nos dijo, ¿se acuerda en la reunión que tuvimos de liderazgo? El Ujú. encargado de la Cámara, que nosotros éramos un porcentaje pequeño de la gente que seguía y seguía y seguía, a Sí, pesar de los conflictos, a pesar de las barreras, de todos los problemas que había, nosotros seguíamos y que él siempre había querido ser un emprendedor, pero al final se fue por lo cómodo. Así hay un montón de gente, así hay un montón de gente y esa gente no deja, es como los cangrejos, pues, cuando va subiendo a la orilla del balde, ¡boom!, lo bajan, ¿va? Hay un montón de cangrejos aquí que lo quieren bajar a uno. Entonces, sí, como dice Cristi, hay que tener cuidado con sí, quién, de dónde viene el comentario. exactamente. No, y muy acertado justamente porque las cosas se toman de quien vienen, ¿no? Y si no ha tenido la experiencia que ustedes tienen, entonces no tiene fundamentos en qué basarse solo para hacer el comentario, no simplemente tal vez alguien destructivo que obviamente mira a alguien que le está costando y en vez de ayudarlo le está más bien hundiendo. Entonces, ¿No? todo esto Y es sumamente... ahorita, Ajá, ujú, ahorita todos, la mayoría de gente está negativa y como le ponía yo, cuando usted está negativo, usted no le mira solución a nada, es todo correcto. es negro. Nunca mira un escenario en el que pueda ganar y así hay un montón de gente ahorita. Así Hay un es. montón de gente, lamentablemente, será por cultura, por falta de educación, bueno, porque a nosotros igual no nos educan en actitud en ningún lado, ¿va? Uno lo va aprendiendo en la En el vida, ¿va? camino. Pero Correcto. sí, no en la U, ni en la escuela, ni, o sea, es personal, pues, esa búsqueda Es del correcto. positivismo, porque a nosotros no nos enseñan a ganar, que sí debería haber una clase y desde la escuela, de ahí en la U, y así para que nosotros como hondureños seamos más positivos y sepamos de que se puede ganar. Así es. Excelente. Ya va. Gracias, Leo. Gracias, Crisi, por esos comentarios tan importantes. Ok, solo, ¿por qué es importante esto de la actitud mental positiva? Miren, la Bueno, relación con los el clientes, plato obviamente queremos que sea la mejor. Entonces, los clientes empiezan a de percibir Paulina. la actitud de cada uno de ustedes. Eso es sumamente necesario para que encuentren una actitud de disponibilidad, de escucharlos, empatía, paciencia y entusiasmo, sobre todo soluciones. Entonces, a través de eso vamos a generar mayor confianza. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a ser más creativos. ¿Ok? Entonces nos podemos concentrar de manera exclusiva en el problema y justamente buscar este tema de soluciones. Entonces, el problema es que hay demasiada competencia. La mentalidad negativa es que no puedo competir, pero la mentalidad positiva es cómo puedo diferenciarme. Entonces, aquí empieza la creatividad empresarial. Fortalece la motivación personal, que Eddie lo mencionaba. Si yo me dejo afectar, es un gran impacto para mi autoestima. Entonces, yo lo que quiero es generar esa motivación. Por eso es sumamente importante establecer pequeñas metas, ir lográndolas y no solamente fijarme en la meta más alta, sino que el paso a paso. Hay que reconocer avances, evitar medir nuestro progreso solo por los resultados finales, sino que hasta cuando yo estoy en el proceso, ok, de 100 ya llevo 20, por lo menos no estoy en 10. Y así voy a ir contando los pasos.
Y también justamente nos ayuda a separar un mal momento de nuestra identidad. Este punto es especialmente importante para nosotros emprendedores porque un negocio puede tener una mala semana, una mala venta, un cliente perdido, un producto que no funcionó, una estrategia que tampoco no funcionó, pero ninguna de esas situaciones nos va a definir completamente como emprendedores. ¿Ok? Tengo un problema es diferente de soy un problema. Entonces no dejemos que nos afecten y más si estos comentarios vienen de personas que no tienen ni la idea, mínima idea de qué es lo que es emprender, entonces obviamente no tenemos que prestarles atención. Por eso, y antes de irnos al receso, eso es lo que vamos a estar trabajando. Miren, este es el objetivo que vamos a buscar el día de hoy y el día de mañana. Fortalecerlos con una actitud mental positiva y resiliente que nos permite enfrentar de manera constructiva retos, dificultades, incertidumbres de los emprendimientos, desarrollando capacidad de transformar pensamientos limitantes en oportunidades de aprendizaje, acción y crecimiento personal y empresarial. Y de manera específica, vamos a reconocer la importancia de la actitud mental positiva, que es lo que estamos plasmando en esta primera parte, diferenciar entre situaciones que pueden controlar, aquellas sobre las que pueden influir y las que pueden aceptar. Diseñar un plan de acción de corto plazo que convierta en una preocupación actual de su emprendimiento en acciones concretas y medibles. Y definir actitud personal que necesitan fortalecer como perseverancia, disciplina, confianza, creatividad, apertura al cambio, para establecer estos comportamientos concretos, pero no solo establecerlos, sino que demostrarlos. ¿Ok? Entonces, esta primera parte, como siempre, es ir midiendo, ir abriéndonos, escuchar sus comentarios, sus testimonios, para que otras personas también digan, ok, está bien. Está complicado, pero sí se puede, como decíamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando regresemos, ya les voy a dar solo unas pautas más para que puedan hacer ustedes un trabajo en equipo ahí, justamente viendo cómo responder algunas preguntas. Y como estamos en tema de emprendimiento, estas situaciones que podríamos observar en algún caso no significa que sean aparte, puede ser que nos identifiquemos con algunas. ¿Ok? Entonces, son las 10:15, nos vamos a tomar unos 20 minutos y vamos a regresar a las 10:35. ¿Les parece? Listo, pues. Receso, nos vemos a las 10:35. 20 minutos.